Tus palabras y revelación hoy traigan luz. La palabra es la verdad que hace libre. Gloria a Cristo, Dios te bendiga, pueblo del Señor, en este maravilloso día. Damos gracias al Señor Jesucristo que nos regala y nos permite tener un día más de vida. Amén. Santo es el Señor, estamos contentos, agradecidos del Señor Jesucristo. Así que vamos a aprovechar este día, como siempre, para iniciar con una poderosa palabra. Amén. Quiero compartir con ustedes sobre la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Debemos de estar preparados. Creo que cristianos, no cristianos saben esto. Amén. Porque muchos creen en esto y muchos lo predican. Quiero leer en Mateo capítulo 25 la parábola de las 10 vírgenes. Amén. Una historia muy conocida. A mí me encanta esta historia porque cada día más me enseña a cómo yo poder vivir en el camino del Señor y estar preparada para su venida. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Escuche bien. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Escuche bien. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellos iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué palabra? Ese versículo al final. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad es estar despierto. Es una persona que está vigilando. Es un vigilante, está atento, está pendiente a cualquier cosa que puede acontecer, que pueda pasar. Está ahí vigilando, está atento, tiene cuidado. Esta parábola nos enseña a nosotros que nosotros debemos de ser como las 5 vírgenes prudentes. En una congregación, en un movimiento, en una iglesia, existirán estos 2 tipos de vírgenes. Como aquí mismo el Señor nos relata a través de su palabra. Existen las que son las vírgenes prudentes y aquellas que son las vírgenes insensatas. Y algo que podemos ver es que se identifican cuáles son aquellas vírgenes prudentes y cuáles son aquellas vírgenes insensatas. Podemos observar a través de la palabra de Dios y donde acabamos de leer que las 5 vírgenes prudentes tenían sus lámparas llenas de aceite y aparte de eso tenían unas vasijas que también tenían al lado de sus lámparas con aceite. Por si la lámpara se iba apagando, ya le iban echando aceite. Escuche bien. Esa era una de las características que identificaban a estas 5 vírgenes que eran prudentes. En nuestras vidas debemos de ser como ellas, debemos de ser prudentes. Santo es el Señor. Y las insensatas podemos observar que no se apercibían, eran muy desatentas en su vida espiritual, en su relación con Dios. Es como decir hoy en día, muchas personas hablan y dicen, yo tengo muchos años escuchando de que Jesucristo viene y no viene nada. Y hay muchísimas personas dentro de congregaciones que no se aperciben, que solamente buscan a Dios solo por
ser visto por el hombre, pero no porque le apasiona buscar a Dios, no por querer ser santificados, no por querer ser salvos. Entonces nosotros la salvación debemos de anhelarla, y para nosotros salvarnos es un costo-precio que hay que pagar, es un sacrificio que debemos de hacer. ¿Cuál es el sacrificio? Negarnos a nosotros mismos. Cuando tú te niegas a tú mismo, tú estás diciendo que Dios sea que haga su voluntad en mi vida y no la mía. Mi cuerpo, mi voluntad no me puede dominar. Yo quiero que la voluntad de Dios domine todo mi ser. Cuando nos dirigimos por la voluntad del Señor, entonces nuestras vidas van a marchar bien y vamos a ser como estas 5 vírgenes prudentes. Siempre vamos a mantener nuestra lámpara encendida. Que ¿cómo no se mantiene una lámpara encendida? A través de la búsqueda, a través de cuando tú buscas al Señor en oración, cuando tú anhelas cada día más la presencia del Señor, cuando tú buscas el rostro de Dios que está en la intimidad con el Señor, tú estás llenando tu lámpara cada día más de aceite, porque esa unción fresca va a caer sobre tu vida. Santo es el Señor. Y entonces cuando estas vírgenes prudentes tenían sus lámparas, dice la Biblia que todas cabecearon y se durmieron, pero habían 5 que estaban aseguradas. Habían 5 que cualquier cosa que pasara, si el novio llegaba inmediatamente, ya sabía que se iban a ir porque tenían sus lámparas encendidas. Dice la Biblia que se acostaron todas y se durmieron, pero a la medianoche, ahí es cuando a veces nosotros no estamos esperando. Santo es el Señor. Dice que se oyó un clamor. Ahí viene el esposo, salí a recibirle. Ellas se levantaron todas gozosas porque ya el esposo estaba ahí. Dice Santo es el Señor que las prudentes, como estaban siempre preparadas, ellas no tenían que ir a buscar aceite porque estaban preparadas, tenían sus vasijas preparadas. Y dice que las insensatas le pidieron aceite a las prudentes. Dadnos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga. ¿Sabías algo? Tú tienes que buscar lo tuyo. Tú no puedes coger lo del otro. Tú tienes que buscar por ti. La salvación es individual. Cada quien ha pagado un precio. Santo es el Señor. La salvación es individual. Entonces, como yo estoy pagando un precio, tú también tienes que pagar el precio de buscar cada día más el rostro del Señor Jesucristo. Estas prudentes le dijeron: no queremos que nos falte a nosotras. Vayan ustedes y compren donde venden. Escuchen esto. Pues las insensatas se fueron a comprar. Pero cuando iban de camino, porque ahí es el lema, por eso no sabemos el día ni la hora en que Cristo ha de venir. Hay que estar preparado como iglesia, como cristianos que somos, como creyentes que somos del Señor Jesucristo, como personas que nosotros creemos en Dios. Hay que estar preparado porque ese es el punto. No sabemos cuándo Cristo viene. Como no lo sabemos, todos los días debemos de buscar el rostro de Dios, pedirle perdón a Dios, que Dios nos perdone, que Dios nos llene, que Dios nos libre, que Dios nos guarde cada día más. Estas prudentes entraron a la boda con el novio, con el esposo. Cuando las insensatas llegaron ya era tarde, las puertas estaban cerradas. Y qué lamentable que cuando Cristo venga muchas personas se queden. Es lamentable que tú que conociste a Dios y te sientes un momento que estás frío, que estás fría, te sientes que ya no ora, que ya no lee la Biblia, que no te congregas, que no busca el rostro de Dios. Es lamentable que después de tú haber conocido la voluntad de Dios, la gracia de Dios y haber alcanzado, te desvíe. Quizás por no querer negarte a los deseos y los placeres que ofrecen el mundo. Y es ahí donde no sabemos el día ni la hora. Y si Cristo viene, Él quiere encontrarnos haciendo así, o sea, haciendo su voluntad. Es lamentable que no quedemos. Es lamentable que no quedemos. Entonces hay que sacrificarnos. Hay que pedirle al Señor cada día más que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé la fuerza para nosotros poder continuar y mantener nuestras lámparas encendidas. Como dice el versículo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hay que velar, hay que estar despierto, hay que mantener nuestras lámparas encendidas para que no nos falte. Amén. Así que te dejo con estas palabras en el nombre de Jesús. Sé que Dios habló a tu vida, también ha hablado a mi vida cada día más. Vamos a santificarnos en el nombre de Jesús. Así que Dios te bendiga
y Dios te guarde. Será hasta una próxima.